Hay una fachada de azulejos y cantera en la calle 18 Poniente, en el corazón del centro histórico de Puebla, que durante más de 7 décadas fue el secreto mejor guardado de todo México. Si pasas hoy por ahí, verás un edificio que parece integrarse perfectamente con la arquitectura colonial de la ciudad, un museo que recibe turistas y escolares. Pero lo que ese edificio oculta en sus entrañas, y sobre todo la forma en que fue descubierto en mayo de 1934, es algo que las crónicas oficiales de la ciudad han intentado suavizar, quitándole las aristas más oscuras, los detalles que realmente deberían quitarte el sueño. Esa fachada que ves, esa puerta de madera pesada que hoy se abre al público, fue durante casi un siglo una mentira física, una frontera entre dos mundos que no debían tocarse. Para entender lo que ocurrió allí, tienes que imaginarte la Puebla de principios del siglo XX. Una ciudad que, en el papel, bajo las leyes de reforma de Benito Juárez, había erradicado por completo los conventos de clausura. La ley era clara. La iglesia no podía tener propiedades de este tipo. La vida conventual estaba prohibida, y las monjas debían haber abandonado sus hábitos décadas atrás. Sin embargo, detrás de esa pared ordinaria de la calle 18 Poniente, la realidad se negaba a morir. O quizá se estaba pudriendo en vida. Durante 77 años, mientras México pasaba por revoluciones, guerras civiles y cambios de régimen, un grupo de mujeres vivía, rezaba y moría en un espacio que, oficialmente, no existía. No era solo un cuarto escondido, era todo un ecosistema de fe y sombra construido sobre un vacío legal y arquitectónico. Lo primero que debe perturbarte es cómo se mantuvo este secreto. No fue porque el gobierno fuera incompetente, ni porque la ubicación fuera remota. Santa Mónica estaba en el centro de la ciudad, a la vista de todos. Pero la comunidad poblana, esa sociedad que se santigua al pasar frente a una iglesia, decidió construir un muro de silencio más denso que los de la propia estructura. El rumor, sin embargo, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Los vecinos de las casas colindantes hablaban en voz muy baja y con las puertas cerradas, de ruidos que no tenían explicación. Contaban que, en las noches de silencio absoluto, cuando el tráfico de carretas y los primeros motores se apagaban, desde el otro lado del muro de la cocina o de la recámara, se escuchaba algo que el oído humano no sabe cómo procesar sin sentir un escalofrío. Un murmullo colectivo, rítmico, una letanía de voces femeninas que parecía emerger de la propia piedra. Otros decían que el olor a incienso viejo y a cera quemada se volvía tan denso en la calle que llegaba a irritar los ojos, incluso cuando la casa que ocupaba el número 103 de la calle 18. Poniente se suponía que era una residencia privada, la casa de una familia acomodada de la región. Esa mezcla de curiosidad, asco y ese miedo que no tiene nombre exacto es lo que sentía todo el que pasaba por ahí y se detenía un segundo más de lo habitual. Y esto es apenas el principio, porque lo que encontraron cuando finalmente decidieron romper el sello institucional en 1934 es considerablemente más oscuro que la historia de unas monjas que simplemente no querían irse. Suscríbete si crees que los secretos que las ciudades deciden enterrar bajo sus cimientos merecen que alguien cuente la verdad, porque lo que voy a revelarte ahora no aparece en los recorridos turísticos, y hay archivos en la diócesis de Puebla que preferirían que este video se borrara ahora mismo. Dale like si piensas que ya basta de tapar con agua bendita lo que ocurrió en la penumbra. El descubrimiento no fue el resultado de una investigación heroica. Fue un accidente administrativo, un error en la superficie que dejó al descubierto el abismo que había debajo. Un inspector de la Secretaría de Hacienda, acompañado por un detective llamado Valente Quintana, un hombre que ya conocía las sombras de este país, llegó a la propiedad con una orden que parecía rutinaria. No buscaban una red secreta de pasadizos, buscaban una irregularidad en el pago de impuestos. Pero al entrar en esa casa, el estómago de Quintana se revolvió antes que su mente. Quintana describió años después en un informe que nunca vio la luz completa, que el aire dentro de esa casa era diferente. Era un aire estancado, un aire que llevaba décadas sin ser renovado por el viento de afuera. Pero lo que más lo perturbó no fue la atmósfera, sino la mirada de las personas que los recibieron. No era la mirada de alguien que oculta un fraude, era la mirada de quien custodia una tumba viva. Mientras recorrían las habitaciones de la planta baja, todo parecía normal, una casa señorial poblana de la época. Sin embargo, en la biblioteca, detrás de un estante de libros que nadie había movido en años, Quintana notó algo. No era una puerta secreta de película, era algo mucho más mundano y por eso mismo más siniestro.
una palanca oculta que movía una sección de la pared. Al activarla, el estante se deslizó sin hacer ruido, revelando una abertura estrecha. Desde esa abertura salía una corriente de aire frío, más frío de lo que permitía el clima de Puebla en mayo. Quintana y sus hombres encendieron sus lámparas. La luz de las linternas tiñó de un amarillo sucio un pasillo que no figuraba en ningún plano arquitectónico de la ciudad. El olor a flores muertas mezclado con el hedor de un encierro prolongado les golpeó la cara. Al fondo de ese pasillo, la oscuridad parecía tener profundidad, una oscuridad dentro de la oscuridad. Lo que encontraron al final de ese túnel fue un mundo congelado en el siglo XVII. Una comunidad entera de monjas que, al ver la luz de las linternas, no gritaron. Se quedaron estáticas, como figuras de cera, con los ojos dilatados por la falta de costumbre al brillo directo. Llevaban puestos sus hábitos de la orden de las agustinas recoletas, telas pesadas que les caían sobre los huesos de una manera que no era natural, porque la mayoría de ellas estaban en un estado de desnutrición que rozaba lo imposible. Eran mujeres que habían decidido que el mundo exterior era el que no existía. Pero la pregunta que Quintana se hizo en ese momento, y que nadie ha respondido satisfactoriamente desde 1934, es ¿cómo sobrevivieron? ¿Quién las alimentaba? ¿Quién autorizó que un espacio de estas dimensiones, que ocupaba una manzana completa en un nivel superior y subterráneo, permaneciera invisible a los ojos del Estado? Quédate porque lo que encontraron escondido en los rincones más recónditos de ese convento secreto te va a dejar helado. La parte visible del convento era solo la fachada de un horror mucho más íntimo. Los investigadores encontraron en los patios interiores, ocultos a la vista desde el aire por una serie de techos falsos y lonas, algo que ninguna descripción oficial se atrevió a detallar en su momento. Entre las macetas de flores, en esos jarrones de talavera poblana que hoy decoran tantos museos, había restos. No restos de comida, no basura. Huesos. Huesos pequeños, huesos que no correspondían a adultos. Esa es la grieta más profunda en la historia de Santa Mónica. La versión que la Iglesia permitió que circulara es que se trataba de una resistencia heroica de la fe. Pero los huesos en las macetas, los cráneos diminutos que los albañiles encontraron años después durante la remodelación y que fueron rápidamente reubicados, cuentan una historia de desesperación y de algo mucho más turbio que la simple devoción. Se dice que esos restos eran el testimonio físico de lo que ocurre cuando el encierro absoluto se encuentra con la naturaleza humana y el poder de una institución que prefiere enterrar sus errores antes que admitir su pecado. Y esto es apenas el principio del bloque 1. Prepárate, porque lo que viene después, lo que hay detrás de la identidad de la superiora que dirigía este lugar en las sombras y las razones por las que el Vaticano envió un emisario secreto para asegurarse de que ciertos archivos fueran quemados en el patio central, es considerablemente más oscuro que una pared vieja en Puebla. Estás aquí, ya sabes demasiado. No tiene sentido irte ahora sin saber cómo esta red de silencio protegía a las familias más poderosas de la región. Para comprender la magnitud de lo que Valente Quintana y sus inspectores estaban a punto de descubrir, aquel mayo de 1934, no basta con mirar los muros de piedra, hay que mirar el alma de una ciudad que decidió, colectivamente, vivir en una simulación. Puebla, conocida como la Relicario de América, no era solo un centro de fe, sino un laboratorio de resistencia silenciosa. Cuando las leyes de reforma ordenaron la exclaustración de las órdenes religiosas en el siglo XIX, el mundo pensó que el catolicismo monacal había terminado en México. Pero lo que realmente ocurrió fue una metamorfosis. La fe no se fue, se hundió. Se escondió debajo de las losetas, detrás de los armarios y en los entrepisos que los arquitectos de la época diseñaron con una precisión perversa. Lo que debes preguntarte ahora es: ¿cómo es posible que una manzana entera en el centro de una de las ciudades más importantes del país fuera un vacío legal durante 77 años? La respuesta es tan perturbadora como el propio convento. El silencio no se compra con dinero, se asegura con linaje. Las familias de la alta alcurnia poblana, los apellidos que aún hoy resuenan en los clubes sociales y en las notarías de la ciudad, eran los cómplices necesarios de esta estructura. Sus hijas, hermanas y tías eran las mujeres que habitaban la sombra. No eran desconocidas, eran las desaparecidas voluntarias de la aristocracia. Mujeres que, según la narrativa oficial de sus familias, se habían ido a Europa o habían muerto en epidemias que nunca ocurrieron. Pero la realidad era que estaban a unos pocos metros de la calle, respirando el aire viciado de un encierro que ellas mismas,
bajo el peso del dogma, habían aceptado como la única forma de salvación. Valente Quintana, el detective que lideró la inspección, no era un hombre fácil de impresionar. Había visto la violencia de la revolución de cerca y conocía los bajos fondos de la capital. Sin embargo, en sus diarios personales, recuperados décadas después por coleccionistas de historia negra, confesó que nada lo preparó para la geometría imposible de Santa Mónica. Al entrar en lo que parecía ser una casa señorial en la calle 18 Poniente, el equipo de Hacienda notó inconsistencias que solo un ojo entrenado en el engaño podría detectar. El ancho de las paredes exteriores no coincidía con el espacio interior de las habitaciones. Había metros de construcción perdidos, un desfase arquitectónico que sugería la existencia de un edificio dentro de otro edificio. El primer gran hallazgo ocurrió en el comedor. Una mesa de madera maciza, que parecía requerir de 10 hombres para ser movida, ocultaba un mecanismo en su base. Al accionar un resorte oculto en la talla de la madera, una sección del piso de canteras descendía apenas unos centímetros, revelando una escalera de caracol que se perdía en una negrura absoluta. Quintana describió el olor que emanó de ese agujero como una mezcla de humedad milenaria y cera de abeja podrida. No era el olor de una casa habitada, sino el de un ecosistema que había desarrollado sus propias reglas de descomposición. Al bajar por esa escalera, los inspectores se dieron cuenta de que no estaban en un sótano común. Estaban entrando en el piso secreto, un nivel intermedio entre la calle y el olvido. Este piso no figuraba en los planos del ayuntamiento. Había sido construido utilizando las techumbres altas de las iglesias colindantes y los dobles muros de las casonas vecinas. Era una red de celdas, oratorios y pasillos tan estrechos que una persona de hombros anchos apenas podía pasar. Pero lo más aterrador era la decoración. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo oscuro, ya carcomido por la polilla, destinado a absorber el sonido. Allí, el tiempo se había detenido en 1857. No había electricidad, no había agua corriente de forma visible. Todo funcionaba a través de un sistema de poleas y tornos que conectaban con la superficie, es decir, con las casas de los benefactores externos que suministraban comida y suministros bajo el amparo de la noche. Suscríbete si crees que la historia tiene una deuda pendiente con las personas que fueron borradas del mapa por el fanatismo, porque lo que encontraron en la zona de los patios interiores es lo que realmente ha hecho que la iglesia intente ocultar este expediente durante casi un siglo. Al continuar la inspección, el equipo de Quintana llegó a un patio que, desde el exterior, parecía ser el jardín trasero de una casa vecina, pero al observar con cuidado, se dieron cuenta de que las ventanas que daban a ese patio eran falsas. Eran marcos de madera con espejos o pinturas detrás, diseñados para dar la ilusión de vida desde lejos, mientras que por dentro eran muros sólidos. En el centro de ese patio había decenas de macetas de talavera poblana, hermosas a la vista, con plantas que, curiosamente, estaban secas a pesar de la supuesta atención que recibían. Cuando los inspectores, buscando contrabando de oro o documentos de conspiración contra el gobierno de Lázaro Cárdenas, comenzaron a vaciar esas macetas, el horror se materializó. Bajo la primera capa de tierra seca y raíces muertas, no encontraron tesoros, encontraron cal blanca. Y dentro de la cal, osamentas. Este es el punto que los guías de turistas evitan mencionar o que despachan como una leyenda sin fundamento. Pero los registros forenses de 1934, que fueron parcialmente traspapelados, durante la inundación que afectó los archivos municipales años después, una inundación sospechosamente selectiva que solo destruyó las cajas marcadas con el sello de la Secretaría de Gobernación, indicaban que los restos humanos encontrados en las macetas y en los nichos de las paredes del patio no tenían más de 10 o 15 años de antigüedad al momento del hallazgo. No eran restos coloniales, eran contemporáneos. La pregunta que el estómago reconoce antes que la mente es, ¿quiénes eran esas personas y por qué su cementerio era un jardín de macetas? La hipótesis que circuló en los pasillos de la policía poblana y que fue silenciada por una orden directa que llegó desde la capital, era que en Santa Mónica el ciclo de la vida no se detenía ante la prohibición legal. Las monjas envejecían y morían, y al no poder sacar el cuerpo a un cementerio público sin revelar el secreto del convento, la solución era la inhumación interna. Pero había algo peor. Entre los restos óseos, los peritos identificaron huesos de un tamaño que no correspondía a mujeres adultas. Eran huesos de infantes, de recién nacidos que, oficialmente, nunca existieron. Imagina por un momento la realidad de esas mujeres.
encerradas en un espacio donde la luz del sol era un lujo filtrado, bajo el mando de una superiora que ejercía un poder divino y absoluto, y rodeadas de un pacto de silencio que incluía a sus propias familias en el exterior. Si una de ellas moría, su cuerpo era procesado con cal para evitar el olor del ator y enterrado bajo una planta de ornato. Si una de ellas, por las razones que la naturaleza impone incluso tras los muros más gruesos, quedaba encinta, porque debemos recordar que los confesores y sacerdotes tenían acceso exclusivo a través de los tornos y las puertas secretas. El fruto de ese pecado era ocultado de la manera más definitiva posible. El jardín de Santa Mónica no era un lugar de oración, era un depósito de evidencias biológicas de un sistema que prefería el infanticidio y el sacrilegio antes que la exposición al escrutinio del mundo laico. Lo que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de asco y una curiosidad que te eriza la piel, es lo que sintieron los vecinos de la calle 18 Poniente cuando vieron salir a las monjas aquel día de mayo. Pero lo que la gente no supo es que el gobierno no las liberó de inmediato. Fueron llevadas a un interrogatorio que duró días en una locación secreta. Se dice que muchas de ellas habían perdido el habla o que se comunicaban en un latín deformado por el aislamiento. Otras, las más jóvenes, miraban los focos eléctricos con un terror primario, como si fueran ojos de demonios. Quédate porque lo que viene ahora te va a dejar helado. Hay un vacío en los registros que varios de los que han buscado describen como el agujero negro de Puebla. Cuando se intentó documentar formalmente la identidad de cada una de las 28 monjas encontradas, se descubrió que para el Estado mexicano esas mujeres no existían, no tenían actas de nacimiento vigentes, no tenían cédulas, no tenían rastro en el registro civil, eran fantasmas legales, y la ausencia tiene una forma demasiado específica para ser accidental. En los libros parroquiales de la época, las páginas que correspondían a los bautizos de ciertas familias de alcurnia tenían tachaduras o estaban arrancadas. Alguien sabía exactamente qué quitar para que estas mujeres perdieran su identidad mucho antes de entrar al convento secreto. Y no pienses que este es un relato de un pasado remoto y polvoriento. Hay gente en Puebla que todavía posee objetos sacados de Santa Mónica durante el caos del descubrimiento. Relicarios que contienen mechones de pelo, cartas escritas con sangre diluida debido a la falta de tinta, y diarios que mencionan la habitación del llanto, un lugar que los inspectores nunca terminaron de localizar y que, según los planos más antiguos recuperados por investigadores independientes, estaría ubicado todavía más abajo del piso secreto, en una red de túneles que conectaba con la Catedral de Puebla y que fue sellada con concreto reforzado en la década de los 70 por razones de seguridad estructural. ¿Qué hay detrás de esa pared de concreto que nadie se atreve a perforar hoy en día? ¿Por qué la diócesis de Puebla se ha negado sistemáticamente a permitir un estudio de georradar en los cimientos del museo? Los argumentos oficiales hablan de la protección del patrimonio histórico y de la fragilidad de las estructuras coloniales, pero el olor que los trabajadores de mantenimiento reportan los días de lluvia intensa, un olor que no es a drenaje sino a algo orgánico que se niega a desaparecer, sugiere que Santa Mónica aún guarda secretos que no caben en una vitrina de museo. Esto que te acabo de contar es apenas la superficie de la arquitectura del engaño. Lo que viene en el siguiente bloque te va a dejar sin aliento, porque vamos a hablar del emisario de las sombras, el hombre enviado por la Santa Sede en 1935 para asegurarse de que las monjas guardaran silencio y para recuperar un objeto que, según Valente Quintana, estaba escondido dentro del altar principal y que tenía el poder de destruir la reputación de la Iglesia mexicana para siempre. Estás aquí, ya sabes demasiado. No intentes cerrar los ojos ahora, porque el silencio de Santa Mónica todavía tiene mucho que decir. Hay una regla no escrita en las altas esferas del poder eclesiástico. Cuando un secreto de siglos sale a la superficie, la primera reacción no es la confesión, sino la contención de daños. El descubrimiento de Santa Mónica en 1934 no solo fue un escándalo local en Puebla, fue una alarma roja que sonó hasta en las oficinas de la Secretaría de Estado en la Ciudad del Vaticano. Mientras la prensa mexicana de la época intentaba digerir la imagen de aquellas 28 mujeres emergiendo de las sombras, un hombre desembarcaba en el puerto de Veracruz con una misión que no figuraba en ningún registro diplomático. En los archivos desclasificados décadas después, se le menciona simplemente como el Monseñor P., un enviado especial con facultades plenipotenciarias para ordenar la situación en la Angelópolis. Lo que debes entender es que para el Vaticano,
Las monjas de Santa Mónica no eran heroínas de la fe, sino un cabo suelto peligroso. Si ellas hablaban, si contaban la verdad sobre quienes las habían visitado durante esos 77 años, el andamiaje que sostenía la relación entre la Iglesia y la nueva élite política post-revolucionaria se vendría abajo. Porque, y esto es lo que nadie te cuenta en los folletos del museo, el convento secreto de Santa Mónica no sobrevivió solo gracias a la caridad de señoras piadosas. Sobrevivió porque servía como una caja de seguridad biológica y documental para los pecados de la clase política que, en público, juraba lealtad a las leyes laicas de la Revolución. Valente Quintana, el detective que mencionamos antes, registró en sus notas un encuentro gélido con este enviado del Vaticano. Quintana sospechaba que dentro del convento no solo había monjas y huesos de infantes, sino algo más, un registro, un libro o una serie de legajos que detallaban las donaciones y, lo más importante, las penitencias pagadas por figuras públicas para mantener a sus familiares incómodos o a sus hijos ilegítimos dentro de los muros de Santa Mónica. Este es el famoso Libro Negro de las Agustinas, un objeto que ha pasado a la categoría de mito urbano, pero cuya existencia es la única explicación lógica para la celeridad con la que se sellaron ciertas áreas del convento apenas días después del hallazgo. Imagina la escena. Mayo de 1935, un año después del descubrimiento. Mientras las monjas estaban recluidas en una casa de seguridad bajo vigilancia estatal, el Monseñor P. obtuvo un permiso especial. Nadie sabe bajo qué presión o pago, para entrar al convento vacío a recuperar reliquias sagradas. Quintana, que mantenía una vigilancia discreta, anotó que el enviado no se dirigió a las imágenes de los santos ni a los vasos sagrados de plata. Fue directo al altar de la capilla secreta, un espacio que los inspectores de Hacienda habían pasado por alto en su búsqueda de oro. Ese altar no era de mármol sólido. Era una obra maestra de la ebanistería poblana con compartimentos huecos diseñados para el ocultamiento. Según el testimonio de uno de los sacristanes que fue obligado a asistir al enviado y que dejó una confesión firmada antes de morir en un hospicio años después, el Monseñor P. accionó un mecanismo detrás del sagrario. Una tabla de cedro se deslizó y reveló un bulto envuelto en seda púrpura. No era una astilla de la Santa Cruz, ni el hueso de un mártir. Era un libro de contabilidad con tapas de piel de cerdo, manchado por la humedad y el tiempo. El sacristán describió que el enviado del Vaticano, al abrir el libro y leer apenas un par de páginas bajo la luz de una vela, palideció de tal forma que tuvo que sostenerse del altar para no caer. No era por la santidad de lo escrito, sino por el peso de los nombres que aparecían allí. Nombres de generales revolucionarios, de gobernadores, de empresarios que financiaban tanto al gobierno como a la resistencia cristera. Santa Mónica no era solo un convento, era el archivo secreto de la hipocresía nacional. Aquel libro contenía las fechas de ingreso de mujeres con desvaríos mentales que en realidad estaban cuerdas, pero que sabían demasiado sobre las fortunas de sus padres o esposos. Contenía también las actas de defunción internas que nunca llegaron al registro civil. Suscríbete si piensas que el pasado no debe ser una propiedad privada de las instituciones, porque lo que ocurrió esa misma noche en el patio de los Naranjos del convento es un acto de vandalismo histórico que todavía clama por justicia. El Monseñor P. ordenó encender una fogata en el centro del patio. Bajo la supervisión de hombres armados que no vestían uniforme oficial, pero que se movían con disciplina militar, cientos de documentos fueron arrojados a las llamas. Quintana intentó intervenir, pero una llamada desde la Ciudad de México lo detuvo en seco. «Es un asunto de seguridad nacional», le dijeron. El humo que salió de Santa Mónica esa noche olía a papel viejo y a secretos quemados, un olor que los vecinos todavía recordaban décadas después como el aroma del segundo entierro del convento. Pero ¿qué pasó con las 28 monjas? Aquí es donde la historia se vuelve todavía más perturbadora. Al ser interrogadas por los psicólogos del gobierno, muchas de ellas mostraron síntomas de lo que hoy llamaríamos psicosis inducida o el síndrome de Estocolmo más extremo registrado en México. La superiora, una mujer de voluntad de hierro cuya identidad real fue borrada de los expedientes y sustituida por un nombre religioso, ejercía un control total sobre la percepción de la realidad de sus subordinadas. Les había dicho que afuera el mundo estaba bajo el dominio físico de Satanás, que las calles de Puebla estaban cubiertas de cadáveres y que la revolución no era un movimiento político, sino el inicio del apocalipsis. Algunas de las monjas más jóvenes, que habían entrado al convento siendo niñas a principios del siglo XX, nunca habían visto un automóvil, ni escuchado una radio,
ni sabían que México ya no era un imperio ni una dictadura porfiriana. Cuando fueron llevadas a la calle, el ruido de la ciudad les provocaba convulsiones. La luz del sol les dañaba las córneas. Acostumbradas durante décadas a la penumbra de las velas y a la luz filtrada por pequeños tragaluces cubiertos de hollín. Pero lo más inquietante era su reacción ante los niños. Se dice que cuando veían a un infante en la calle, algunas de ellas caían de rodillas y empezaban a rezar el oficio de difuntos, un comportamiento que los peritos no supieron explicar hasta que recordaron los hallazgos en las macetas del patio. ¿Por qué rezaban por los vivos como si fueran muertos? La hipótesis forense, que nunca se publicó de forma oficial, sugería que en la mente de estas mujeres la infancia era un estado transitorio hacia la tumba blanca. En Santa Mónica, la vida nueva era un riesgo para el secreto, y por lo tanto, debía ser gestionada de forma definitiva. Los niños de las macetas no eran accidentes, eran el subproducto de un sistema que no podía permitirse la existencia de pruebas vivientes de su fracaso moral. El silencio institucional que rodea este punto es tan denso que, incluso hoy, si solicitas los reportes de Antropología Física de 1934 en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, te responderán que esos documentos están en proceso de restauración o que fueron dañados irremediablemente por la humedad. Sin embargo, hay algo que el fuego no pudo consumir y que el Vaticano no pudo silenciar. Existe una copia parcial de ese libro negro, o al menos de los nombres más importantes que Valente Quintana logró transcribir antes de que le confiscaran sus notas. Ese documento circuló de mano en mano entre coleccionistas de lo prohibido y llegó a manos de un historiador jesuita disidente en los años 60, quien afirmó que el secreto de Santa Mónica no terminó en 1934. Según él, la red de conventos secretos se extendía por todo el Bajío y llegaba hasta la Ciudad de México, formando un estado dentro del estado que manejaba recursos financieros masivos que la Iglesia utilizó para sobrevivir a la persecución religiosa. Y aquí aparece el detalle que te dejará helado. En 2012, durante unas obras de mantenimiento en la Catedral de Puebla, se descubrió una comunicación subterránea que se dirigía exactamente hacia la manzana que ocupaba Santa Mónica. No era un drenaje colonial, era un túnel reforzado con vigas de acero de principios del siglo XX, lo que prueba que el aislamiento de las monjas era una mentira. Había una vía de escape y de suministro que funcionaba con tecnología moderna mientras ellas vivían como en el medioevo. Alguien entraba y salía, alguien las veía, alguien las usaba. Ese túnel fue sellado con cemento industrial menos de 48 horas después de su hallazgo, bajo las órdenes de un comité que incluía a representantes de la Iglesia y del gobierno estatal. La razón oficial: riesgo de socavón. La razón real: el túnel contenía algo que todavía tenía olor fresco, algo que demostraba que el uso de esos espacios secretos no terminó en 1934, sino que continuó durante la Guerra Fría y quizás más allá. Estás aquí, ya sabes demasiado. Lo que acabas de escuchar es solo la mitad del misterio del emisario de las sombras. En el próximo bloque vamos a descender a la habitación del llanto, ese espacio que Quintana nunca encontró pero que los planos infrarrojos modernos sugieren que existe. Un lugar donde los ecos de Santa Mónica todavía se sienten en las vibraciones del suelo de la calle 18 Poniente. No te vayas, porque lo que vamos a destapar ahora tiene nombres y apellidos de familias que hoy mismo gobiernan este país. El silencio de Santa Mónica está a punto de romperse, y no hay vuelta atrás. Si caminas hoy por el Museo de Santa Mónica, hay un punto específico en el segundo patio donde el aire se siente distinto. Los guías te dirán que es una corriente natural provocada por la estructura de los muros de adobe, pero los trabajadores que se quedan después del cierre, esos que no tienen que sonreír a los turistas, evitan pasar por ahí con la luz apagada. En los planos que Valente Quintana trazó en 1934, hay una zona marcada con una X roja y una anotación que el tiempo ha vuelto borrosa: vacío no explorado por falta de ventilación. Durante décadas, ese vacío fue ignorado, cubierto por vitrinas de arte sacro y pesados marcos de madera tallada. Pero en 2018, un equipo de investigadores independientes, utilizando escáneres infrarrojos y georradar de última generación bajo el pretexto de un estudio de humedad, encontró lo que Quintana sospechaba: una cámara aislada que no tiene puerta, ni ventana, ni rastro de haber sido habitada voluntariamente.
A este lugar, en los diarios perdidos de las monjas que lograron hablar antes de ser silenciadas por el Monseñor P., se le llamaba la habitación del llanto. Lo primero que debe perturbarte de este espacio es su ubicación. No está en las catacumbas ni en el sótano. Está en el corazón del edificio, rodeada por los dormitorios de las novicias. Es una habitación de 3 metros por 3, sellada por paredes de casi 1 metro de espesor. El escaneo reveló que, a diferencia del resto del convento donde las piedras están colocadas de forma regular, aquí hay una densidad irregular, como si la habitación hubiera sido rellenada o sellada desde afuera con una mezcla de cascajo y cal viva. ¿Para qué servía un espacio así en un convento que ya de por sí era una prisión? La respuesta no la encontrarás en los libros de historia oficial de Puebla. La encontrarás en los testimonios de los descendientes de los mozos de confianza, hombres que servían a las familias poderosas de la ciudad y que heredaron historias que queman la boca. Según estos relatos, la habitación del llanto era el destino final para aquellas monjas que, tras años de encierro, empezaban a perder la cordura o, peor aún, la obediencia. Pero había un uso todavía más oscuro. Santa Mónica funcionaba como una cárcel privada para la élite poblana. Si una hija de una familia de apellido compuesto, como los que hoy bautizan avenidas y estadios en Puebla, se negaba a un matrimonio arreglado o mostraba inclinaciones impropias, no se le enviaba a un manicomio público, se le donaba a Santa Mónica. Esa mujer entraba por la puerta principal de la casa señorial, vestida de blanco, y para el mundo exterior simplemente se desvanecía en la fe. Pero si esa mujer persistía en su rebeldía, si gritaba el nombre de un amante prohibido o intentaba comunicarse con el exterior a través de las grietas de la pared, era trasladada a la habitación del llanto. Era un proceso de borrado físico. Se le encerraba allí, en oscuridad total, con raciones de comida que se pasaban por un torno que no permitía ver un rostro humano. El nombre de la habitación no venía de los gritos de las cautivas, venía de la humedad constante que filtraba por los muros, una condensación salina que dejaba manchas blancas en la piedra, como si la estructura misma estuviera llorando por lo que contenía. Quédate porque lo que los escaneos de 2018 detectaron dentro de ese espacio sellado es lo que ha provocado que el acceso a esa zona del museo sea restringido por tiempo indefinido. Los sensores térmicos detectaron una anomalía persistente. A pesar de ser una habitación cerrada, el centro de la habitación del llanto mantiene una temperatura de 3 grados por encima del resto del muro. En términos físicos, esto sugiere la presencia de una cavidad que retiene el calor de forma antinatural, o como sugieren los más escépticos de la versión oficial, la existencia de una fuente de descomposición orgánica que nunca terminó de secarse. Cuando se intentó introducir una microcámara por una fisura detectada en el techo, la diócesis de Puebla revocó el permiso de investigación en menos de 2 horas. Los investigadores fueron escoltados a la salida y sus equipos fueron confiscados bajo la acusación de poner en riesgo la integridad estructural de un monumento nacional. Suscríbete si crees que la verdad no debe tener dueños, porque lo que te voy a contar ahora conecta la habitación del llanto con los apellidos que hoy mismo gobiernan este país. Entre los papeles que el Monseñor P. no pudo quemar en la fogata de 1935, había una lista que Quintana ocultó en el forro de su sombrero. Esa lista, conocida como la nómina de las sombras, contenía 14 nombres de mujeres que ingresaron a Santa Mónica entre 1920 y 1930. Al cruzar esos nombres con los registros civiles de la época, se descubrió un patrón escalofriante. Todas ellas figuraban en las esquelas de los diarios locales como fallecidas por fiebre española o complicaciones pulmonares, meses antes de su ingreso real al convento secreto. Es decir, las familias ricas de Puebla declaraban muertas a sus hijas ante la ley para poder enterrarlas vivas en Santa Mónica. Esto no era solo fanatismo religioso, era una ingeniería social de la impunidad. La iglesia proporcionaba el espacio y el silencio, las familias proporcionaban el financiamiento. Era el negocio perfecto, la salvación del honor familiar a cambio del patrimonio de la víctima. Porque, por ley canónica de la época, todo bien que perteneciera a la novicia pasaba a ser propiedad del convento tras su muerte legal en el mundo exterior. Santa Mónica era, en realidad, una de las corporaciones inmobiliarias más grandes de Puebla, operando desde la clandestinidad absoluta. Pero volvamos a la habitación del llanto. Hay un testimonio que sobrevivió al caos de 1934. Una monja llamada Sor María Auxilio, que en realidad se llamaba Elena R., hija de un magnate textil de la región. Elena fue encontrada en una celda contigua a la zona sellada.
Sus dedos no tenían uñas, estaban desgastados hasta el hueso. Cuando los médicos del gobierno le preguntaron por qué, ella no respondió con palabras, solo señaló el muro que compartía con la habitación del llanto. Según el informe psiquiátrico de la época, Elena afirmaba que las paredes hablaban, pero no con voces de fantasmas, sino con el sonido metálico de cucharas golpeando la piedra. Alguien, del otro lado del muro sellado, llevaba años tratando de comunicarse. ¿Quién estaba allí cuando Quintana entró? ¿Por qué no abrieron ese muro específico? La versión oficial dice que el muro era de carga y que su demolición provocaría el colapso del segundo piso, pero la realidad es que abrir ese muro significaba encontrar a alguien que no debía ser encontrado. Alguien cuya identidad habría provocado una guerra civil en la política poblana. Se dice, en los círculos de historiadores que se reúnen en los cafés del centro de Puebla a hablar en susurros, que en esa habitación estaba encerrada la nieta ilegítima de un expresidente de la República, un secreto biológico que podía destruir el mito de la Revolución Mexicana como un movimiento contra los privilegios de sangre. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más turbia. En 1972, durante una serie de excavaciones para introducir nuevas tuberías en la calle 18 Poniente, los trabajadores rompieron una bóveda que se extendía por debajo de la banqueta, justo frente a la entrada del museo. Encontraron una fila de nichos, pero no eran nichos coloniales. Eran nichos de cemento moderno, fechados con inscripciones rudimentarias entre 1945 y 1960. Esto prueba que Santa Mónica, o al menos la red que la sostenía, siguió operando mucho después de su clausura oficial en 1934. Alguien siguió usando esos muros para ocultar cuerpos. Alguien siguió beneficiándose del silencio. El gobierno federal envió al ejército a sellar la excavación de 1972. Los trabajadores fueron amenazados con la ley de sedición si hablaban de lo que vieron. Sin embargo, uno de ellos, un albañil apodado El Chato, le entregó a un periodista local un objeto que recogió del suelo antes de que llegaran los camiones de cemento. Una medalla de bautismo de oro con una fecha grabada, 14 de febrero de 1952. Santa Mónica no era un museo en 1952. Se supone que era una propiedad estatal vacía o en custodia. Entonces, ¿quién enterró a un niño con una medalla de oro bajo la banqueta de un edificio que oficialmente ya no tenía vida religiosa? Esto que estás sintiendo ahora mismo, esta mezcla de indignación y ese frío que sube por tu espalda, es la respuesta lógica a una verdad que ha sido enterrada en capas de hipocresía. Lo que viene en el próximo bloque te va a dejar sin aliento, porque vamos a hablar de los archivos traspapelados de la Secretaría de Gobernación. Documentos que prueban que el Estado mexicano sabía de la existencia de la habitación del llanto y que, en lugar de rescatar a las víctimas, decidió cobrar una cuota de silencio a la iglesia para financiar campañas políticas. Estás aquí. Ya sabes demasiado. El muro de Santa Mónica tiene grietas, y por ellas se está escapando el olor de una verdad que nadie podrá volver a sellar. Hay una oficina en la Ciudad de México dentro del Palacio de Lecumberri, el antiguo penal que hoy alberga el Archivo General de la Nación, donde el tiempo parece haberse detenido en una densa capa de polvo y burocracia. En el pasillo H, sección de asuntos religiosos, existe un vacío físico en los estantes. Si pides el expediente 402-B, el encargado te mirará con una mezcla de sospecha y cansancio antes de decirte la frase de rigor. Ese documento no está disponible para consulta pública por razones de seguridad nacional. Pero, ¿qué puede ser tan peligroso sobre un convento clausurado hace casi un siglo? La respuesta es que ese expediente contiene las pruebas de que el Estado mexicano no descubrió Santa Mónica en 1934. El Estado mexicano administró el silencio de Santa Mónica durante décadas, convirtiéndolo en su caja chica y en su depósito de secretos más inconfesables. Lo que vas a escuchar ahora es el resultado de años de rastreo en archivos privados de antiguos secretarios de gobernación. Para entender por qué las monjas permanecieron 77 años tras los muros, hay que hablar del modus vivendi. Fue un pacto no escrito, una tregua cínica entre la Iglesia y el Estado tras la Guerra Cristera. Mientras en público los políticos se daban baños de pureza laica y perseguían a sacerdotes en los pueblos, en privado, los gobernantes de la época, hombres como Plutarco Elías Calles o Emilio Portes Gil, sabían perfectamente que en la calle 18 Poniente de Puebla la vida conventual seguía latiendo, y permitieron que siguiera así porque Santa Mónica se había convertido en un agujero negro de la ley,
un lugar donde el gobierno podía hacer desaparecer a personas incómodas sin dejar rastro en las cárceles oficiales. Suscríbete si piensas que ya basta de enterrar verdades debajo de los altares y de las oficinas gubernamentales, porque lo que te voy a contar ahora revela que la habitación del llanto no era solo para monjas desobedientes, era una celda de castigo para enemigos del régimen. Entre los fragmentos filtrados del expediente 402-B aparece el nombre de un abogado de apellido Escobedo, un hombre que en 1928 intentó documentar el desvío de fondos de la industria textil poblana hacia las arcas de generales revolucionarios. Escobedo nunca llegó a juicio. Su familia recibió una carta, supuestamente escrita desde España, diciendo que había decidido empezar una nueva vida. Pero los registros internos de la Secretaría de Gobernación indican que Escobedo fue entregado por agentes especiales a la Superiora de Santa Mónica bajo la etiqueta de custodia espiritual indefinida. Imagínate el nivel de perversión. Un hombre laico, un abogado defensor de la Constitución, encerrado en un convento clandestino, custodiado por mujeres que creían que el mundo exterior estaba bajo el mando del demonio. ¿Quién lo escucharía gritar si las propias monjas pensaban que sus lamentos eran los de un alma en pena siendo purificada? Santa Mónica era el centro de tortura más eficiente del país porque no necesitaba verdugos con uniforme. El propio dogma y el aislamiento absoluto hacían el trabajo de destruir la mente de los cautivos. Dale like si crees que las víctimas de esta maquinaria de encubrimiento merecen que alguien mencione su historia. Porque lo que encontraron Quintana y sus hombres en los archivos internos del convento, esos que el Monseñor P. no llegó a quemar, era un sistema de contabilidad de la impunidad. Había un concepto recurrente en los libros, la limosna de sangre. No eran donaciones para el pan de las monjas, era el pago que las familias más poderosas de Puebla, dueños de ingenios, banqueros y políticos de alto nivel, entregaban al convento y a la Secretaría de Gobernación para asegurar el encierro de parientes que ponían en riesgo sus herencias o su prestigio social. Este era el trato. La Iglesia ponía la estructura, el Estado ponía la protección legal y la élite ponía el dinero. Santa Mónica funcionaba como una franquicia de la desaparición forzada. Si un hijo de la alta alcurnia resultaba ser un disidente político, o si una hija se negaba a entregar su dote, la solución era Puebla. El viaje a Europa era el código social para el ingreso a la calle 18 Poniente. Y lo más escalofriante es que el gobierno cobraba una tasa de inspección por no entrar al edificio. Existen recibos de la Tesorería General de la Federación de los años 20 que mencionan servicios de vigilancia perimetral no especificada en zona monumental de Puebla. Era el cobro de piso oficializado. El Estado mexicano era el proxeneta del silencio de Santa Mónica. Pero, ¿por qué se rompió el pacto en 1934? ¿Por qué Lázaro Cárdenas decidió descubrir lo que sus antecesores habían protegido? La historia oficial dice que fue una denuncia anónima. La realidad, documentada en las memorias de Valente Quintana, es que se trató de un ajuste de cuentas político. La red de Santa Mónica se había vuelto demasiado poderosa y autónoma. La superiora del convento, en su delirio de grandeza y fe ciega, empezó a negar el acceso a los agentes de gobernación que iban a cobrar su cuota. Creyó que el poder divino la protegía por encima de los fusiles del ejército. Además, dentro de los muros se sospechaba que se estaba gestando una nueva conspiración cristera financiada por los empresarios textiles que ya no querían pagarle al gobierno. El descubrimiento de Santa Mónica no fue un acto de justicia laica, fue una intervención militar para retomar el control de una caja negra que se les había escapado de las manos. Quédate porque lo que Quintana encontró en la habitación del llanto el día de la intervención definitiva es algo que el INAH ha intentado negar durante 90 años. Al entrar en ese espacio que los escaneos modernos marcan como un vacío térmico, Quintana notó que las paredes no estaban solo manchadas de humedad, estaban cubiertas de inscripciones hechas con las uñas, nombres que no eran de santos, sino de civiles, fechas de 1931, 1932, 1933. El detective describió encontrar una bota de cuero de hombre, un reloj de bolsillo de plata con las iniciales JMG y una colección de mechones de cabello humano de distintos colores, cada uno atado con un cordón de seda roja. Santa Mónica no era solo un convento de mujeres, era un relicario de identidades robadas. La pregunta que nadie ha respondido desde entonces es, ¿dónde terminaron esos objetos? Tras la salida del Monseñor P., la mayoría de las evidencias físicas desaparecieron del inventario oficial de la inspección,
Quintana denunció en una carta al presidente Cárdenas que camiones del ejército cargaron cajas selladas durante 3 noches consecutivas. Esas cajas no contenían cálices ni hilos de oro. Contenían los expedientes biológicos de los desaparecidos de la élite poblana. Si esos documentos se hicieran públicos hoy, muchos de los árboles genealógicos que ostentan la limpieza de su linaje en México se revelarían como ramas crecidas sobre la podredumbre de un secuestro institucionalizado. Y esto que te cuento tiene un eco siniestro en el presente. En 1994, cuando el país estaba sumido en el caos tras el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, se produjo un robo en el archivo de la Arquidiócesis de Puebla. No se llevaron el oro de las custodias ni las pinturas coloniales. Se llevaron exclusivamente los microfilms correspondientes a las actas internas de Santa Mónica de los años 1930 a 1935. Los ladrones sabían exactamente dónde buscar. La policía poblana cerró el caso en menos de un mes, calificándolo como un robo por vandalismo común. ¿Pero qué ladrón común desprecia la plata para llevarse rollos de película de un archivo polvoriento? Esto que estás sintiendo, esa mezcla de asco y la sospecha de que la ciudad donde vives está construida sobre una red de mentiras, es lo que sintieron los pocos investigadores que intentaron cruzar la línea de fuego. Lo que viene en el próximo bloque es todavía más fuerte, porque vamos a hablar de las monjas que no salieron. Según los testimonios de los inspectores de 1934, el número oficial de monjas encontradas fue de 28, pero Valente Quintana, en sus notas privadas, mencionó una cifra distinta, 34. ¿Qué pasó con las otras 6? ¿Por qué el gobierno decidió borrar a 6 seres humanos de la faz de la tierra en plena luz del día? ¿Quiénes eran esas 6 mujeres que eran tan peligrosas que no podían ser mostradas ni siquiera como víctimas? Estás aquí. Ya sabes demasiado. El aire en la calle 18. Poniente sigue oliendo a incienso y a cal, el olor característico de las cosas que se entierran rastro. No te vayas, porque en el próximo bloque vamos a destapar el misterio de las 6 desaparecidas y su conexión con un laboratorio clandestino que operaba en los sótanos del convento, un lugar donde la fe se mezclaba con la medicina más oscura de la época. El silencio de Santa Mónica tiene grietas, y por ellas estamos empezando a ver la verdadera cara del poder en México. Si revisas los periódicos de mayo de 1934, verás fotografías granuladas de mujeres con rostros pálidos, cubiertas por hábitos que parecen pesar más que sus propios cuerpos, saliendo de la mano de enfermeras de la Cruz Roja. La cifra oficial fue de 28 monjas, un número que la historia de Puebla aceptó sin cuestionar, como si fuera una estadística cerrada. Pero Valente Quintana, el detective cuya sombra hemos estado siguiendo, no era un hombre de cifras oficiales. En su diario personal, en una entrada fechada el 22 de mayo de 1934, apenas unos días después de la intervención, Quintana escribió una línea que el gobierno federal intentó confiscar hasta 3 veces. Contamos 34 almas en el recuento inicial del patio. Hoy, al momento de subir a los camiones, solo aparecen 28. Pregunté al coronel a cargo y me respondió con un silencio que olía a pólvora y a secreto de confesión. ¿Qué pasó con esas otras 6 mujeres? ¿Cómo es posible que en un operativo militar, con el perímetro sellado y la prensa en la puerta, 6 seres humanos se desvanecieran entre el pasillo secreto y la salida? La respuesta te va a revolver el estómago porque no tiene que ver con una huida milagrosa, sino con una selección quirúrgica del horror. Las crónicas prohibidas de Puebla, esas que pasan de boca en boca entre los viejos libreros de la calle 6 Sur, hablan de un ala del convento que Quintana llamó el anexo de San Lucas el santo médico. Pero lo que se practicaba en ese anexo no era precisamente caridad sanitaria. Suscríbete si crees que los cuerpos que la historia decidió no registrar merecen que alguien cuente su destino, porque lo que te voy a revelar ahora te hará mirar las paredes de cualquier iglesia vieja con una sospecha nueva y justificada. Al descender todavía más abajo del piso secreto, en un nivel que hoy se encuentra bajo el pavimento de la calle 18 Poniente, el equipo de Quintana encontró una habitación que no encajaba con la estética del convento. No había altares de madera tallada ni alfombras de terciopelo. Había azulejos blancos, una mesa de hierro con correas de cuero desgastadas y un olor que el detective describió como una mezcla insoportable de éter y carne rancia. Era un hospital clandestino, pero no para curar enfermedades del mundo exterior. Era un centro de experimentación y corrección biológica.
En la mentalidad del México de finales del siglo XIX y principios del XX, influenciada por una mezcla tóxica de fanatismo religioso y teorías de eugenesia que llegaban de Europa, se creía que ciertos pecados tenían una raíz física que podía ser extirpada. Las 6 monjas desaparecidas eran las pacientes de este anexo. Según los testimonios de 2 enfermeras de la época que fueron obligadas a asistir en el traslado nocturno de esas mujeres, las 6 olvidadas no estaban en condiciones de ser mostradas a la prensa. Sus rostros no eran pálidos por la falta de sol, estaban vendados o deformados por procedimientos que buscaban, supuestamente, limpiar la sangre de aquellas que habían caído en la locura mística o en faltas contra la castidad. Lo que debes preguntarte ahora es, ¿quién operaba en ese lugar? ¿De dónde salía el equipo médico y los fármacos en un convento que se suponía desconectado del mundo? La respuesta es el punto donde la Iglesia y la medicina oficial de Puebla se dieron la mano en la oscuridad. El médico principal del anexo de San Lucas, según las notas de Quintana, era un cirujano de renombre en la sociedad poblana, un hombre que durante el día era un pilar de la ciencia y la caridad en el Hospital del Niño Poblano y que por las noches entraba a Santa Mónica a través de los túneles que mencionamos antes. Santa Mónica proporcionaba los sujetos de estudio, mujeres que legalmente no existían, y el médico proporcionaba la legitimación de que el encierro era, en realidad, un tratamiento. Dale like si piensas que ya basta de proteger a los verdugos que se esconden detrás de las batas blancas y las sotanas, porque lo que encontraron en los frascos de botica abandonados en ese sótano era evidencia de un crimen masivo. Había registros de dosis masivas de bromuro y láudano, sustancias utilizadas para mantener a las mujeres en un estado de sopor permanente. Una de las 6 desaparecidas, según los fragmentos de un expediente biológico que se filtró en 1950, era Sor Teresa de Jesús, quien en realidad era la hija de un diplomático francés que había tenido el error de enamorarse de un líder obrero en los años de la Revolución. Su padre la internó en Santa Mónica para curarla de sus inclinaciones radicales. Cuando Quintana entró, Sor Teresa ya no sabía hablar francés ni español. Solo emitía gemidos y tenía cicatrices en las sienes que indicaban el uso de electroshocks rudimentarios alimentados por una dinamo conectada ilegalmente a la red pública. ¿Por qué las borraron? Porque mostrar a 6 mujeres mutiladas física y mentalmente por un sistema de fe quirúrgica habría provocado una revuelta que ni el ejército habría podido contener. El gobierno de Cárdenas quería demostrar que la Iglesia era obsoleta y fanática, pero no quería que se supiera que los médicos del Estado y las familias de la Revolución habían sido cómplices de esas prácticas. Así que se hizo un trato en el sótano mismo. El ejército se llevaría a las 6 monjas irrecuperables a una instalación militar en el norte del país, de la que nunca salieron, y a cambio, la Iglesia no revelaría los nombres de los políticos que habían financiado el laboratorio de San Lucas. Quédate porque lo que viene ahora te va a dejar frío. En 2015, durante una supuesta remoción de asbesto en las oficinas del museo, varios trabajadores reportaron haber visto a hombres de negro, que no parecían obreros de construcción, bajando con equipos de perforación profunda hacia la zona donde estuvo el anexo de San Lucas. Uno de los trabajadores, un electricista llamado Manuel, le confesó a un periodista independiente que, al asomarse por una de las rejillas de ventilación, vio que estaban extrayendo cajas de plomo selladas, cajas de un tamaño sospechosamente similar al de los frascos de laboratorio y los registros médicos antiguos. No estaban limpiando asbesto, estaban terminando el trabajo que el Monseñor P. empezó en 1935, eliminar las pruebas biológicas de la experimentación en Santa Mónica. Esto que estás sintiendo, esa mezcla de asco y la sensación de que la justicia es una palabra vacía cuando se trata de instituciones milenarias, es lo que sintió Manuel cuando le ordenaron borrar todas las grabaciones de su teléfono personal bajo amenaza de ser encarcelado por espionaje contra el patrimonio. Pero hay algo que no pudieron llevarse en cajas de plomo: la memoria del suelo. En la zona de los cimientos del anexo médico, el drenaje se bloquea constantemente con una sustancia blanca y caliza que los fontaneros locales no logran identificar. Algunos dicen que es el residuo de la cal viva utilizada para deshacerse de los restos biológicos del laboratorio. Otros, los que conocen la historia de las 6 olvidadas, dicen que es el propio edificio expulsando lo que se negó a digerir. ¿Quiénes eran las otras 5 monjas? ¿Por qué no hay ni una sola mención a ellas en el Museo de Santa Mónica hoy en día? Si vas al museo, verás celdas limpias, bibliotecas hermosas y el famoso patio de las macetas,
Pero no verás el anexo de San Lucas, no verás la mesa de hierro con correas, no verás los nombres de las familias que pagaron para que sus hijas fueran lobotomizadas en el nombre de Dios. El silencio institucional es tan perfecto que ha logrado convertir un centro de tortura y experimentación en una joya del barroco poblano. Y lo más perturbador es que el patrón se repite. En la Ciudad de México, debajo del antiguo Hospital de Jesús, se han encontrado cavidades similares con registros de pacientes sin nombre, que datan de la misma época que el anexo de Santa Mónica. Existe una red de lugares donde la medicina oscura y la fe ciega se mezclaron para eliminar la disidencia social, y Santa Mónica fue el nodo central de esa red en el centro del país. Estás aquí, ya sabes demasiado. Lo que acabas de escuchar es el testimonio de que en México la desaparición forzada no empezó con la guerra contra el narco, sino en los sótanos de las catedrales y los conventos clandestinos. No te vayas, porque en el próximo bloque vamos a hablar de El Testamento de la Superiora, un documento que apareció en una subasta privada en Nueva York en 2021 y que contiene las últimas palabras de la mujer que dirigió Santa Mónica en las sombras. En esas páginas, ella revela la ubicación de un segundo cementerio bajo la Catedral de Puebla, donde estarían los restos de las 6 monjas olvidadas. El misterio de Santa Mónica tiene una capa final que involucra a la presidencia de la República y un pacto de sangre que todavía está vigente. El muro de silencio tiene una grieta más, y estamos a punto de ver lo que hay del otro lado. Hay objetos que no deberían tener precio, no porque sean sagrados, sino porque contienen suficiente veneno para intoxicar la historia de una nación entera. En noviembre de 2021, en una discreta casa de subastas de Nueva York, lejos de las miradas de los historiadores oficiales de México, apareció el lote número 103, una carpeta de cuero curtido, cerrada con un broche de plata oxidada y envuelta en papel de seda amarillento. El catálogo la describía simplemente como Memorias personales de una religiosa mexicana, circa 1930. Pero detrás de esa descripción anodina se escondía el documento más peligroso de la historia de Puebla, el testamento de la Madre María de la Luz, la última superiora de Santa Mónica antes de la intervención de 1934. Lo que debes preguntarte es cómo ese documento terminó en una subasta privada en el extranjero y por qué el gobierno de México no ejerció su derecho de reclamo patrimonial para recuperarlo. La respuesta es simple. El contenido de esas páginas es la prueba de que el secreto de Santa Mónica no era un asunto de fe, sino un pacto de sangre que llegaba hasta la silla presidencial. El testamento, que fue adquirido por un consorcio de coleccionistas cuya identidad permanece bajo cláusulas de confidencialidad, fue filtrado parcialmente a un grupo de investigadores independientes en 2022, y lo que leyeron les heló la sangre más que cualquier descubrimiento previo. Suscríbete si crees que los muertos que las instituciones decidieron silenciar merecen que alguien mencione su verdad, porque lo que voy a revelarte ahora cambia por completo la narrativa del heroísmo de las monjas. En la página 45 del testamento, la Madre Superiora describe con una frialdad clínica la noche del 19 de mayo de 1934, apenas 48 horas después de que Valente Quintana entrara por primera vez al convento. Ella no habla de miedo a la cárcel, habla de la entrega final. Escribe: los hombres de la capital han llegado, no vienen a juzgarnos, vienen a cobrar su última limosna. Se han llevado a las 6 que el mundo no puede ver, por el camino que los antiguos construyeron bajo la piedra. El pacto de los abuelos se ha cumplido, el olvido a cambio del palacio. ¿A qué se refería la superiora con el camino bajo la piedra? Aquí es donde la arquitectura de Puebla revela su faceta más siniestra. Durante décadas se ha hablado de los túneles de Puebla como una leyenda urbana o como simples drenajes coloniales, pero el testamento de la superiora da coordenadas específicas. Menciona una puerta oculta detrás de la falsa pared del altar mayor de Santa Mónica, un acceso que no llevaba a una bodega de incienso, sino a un descenso vertical de 15 metros que conectaba con la red profunda de túneles que corre por debajo del centro histórico. Pero ese túnel no terminaba en cualquier lugar. Terminaba directamente en la cripta de los obispos, en el subsuelo de la Catedral de Puebla. Dale like si piensas que ya basta de que nos cuenten la historia bonita mientras caminan sobre huesos sin nombre, porque lo que la superiora confiesa es el método de disposición final de las víctimas de la élite. Según el documento, las 6 monjas que desaparecieron durante el operativo de 1934, las pacientes del anexo de San Lucas, no fueron llevadas a un hospital militar.
fueron trasladadas a través de ese túnel, en camillas cubiertas de luto, hacia un espacio que la superiora llama el segundo cementerio. Un nicho ciego dentro de los cimientos de la catedral, un lugar que, según el Pacto de Sangre de 1857, la autoridad civil nunca tendría el derecho de inspeccionar. ¿Por qué este traslado fue necesario? Porque en Santa Mónica el secreto se estaba desmoronando, pero bajo las bóvedas de la catedral, el silencio estaba garantizado por la eternidad. La superiora revela que las familias que financiaban Santa Mónica, apellidos que figuran en el acta de fundación del partido que gobernó México por 70 años, exigieron que las pruebas biológicas de sus errores fueran trasladadas a suelo sagrado de máximo nivel. Las 6 monjas olvidadas, con sus mentes destruidas y sus cuerpos marcados por la experimentación, fueron depositadas en una cavidad sellada con cal viva debajo del altar de San Miguel en la Catedral de Puebla. Pero el testamento va más allá. Menciona el voto de silencio de los Pinos. Describe reuniones secretas a finales de la década de los 20 entre emisarios del convento y figuras centrales del gobierno post-revolucionario. El trato era el siguiente: el convento de Santa Mónica seguiría operando como una cárcel de conveniencia para el Estado. Si un alto funcionario necesitaba que un testigo desapareciera, o si un general tenía una hija que ponía en riesgo un acuerdo político, Santa Mónica proporcionaba la celda. A cambio, la iglesia recibía una protección que superaba cualquier ley de reforma. Santa Mónica era el Guantánamo de la fe del México antiguo. Quédate, porque lo que viene ahora te dejará paralizado. En 2019, durante los trabajos de restauración de la Catedral de Puebla tras el sismo de 2017, un equipo de geólogos detectó una anomalía de densidad bajo el altar de San Miguel. Utilizando tomografía de muones, una tecnología que permite ver a través de la piedra maciza sin excavar, detectaron un hueco de forma rectangular de aproximadamente 2 metros de profundidad. Dentro de ese hueco, los sensores identificaron 6 estructuras calcificadas que no correspondían a los ataúdes de madera o plomo habituales en los entierros eclesiásticos. Eran formas orgánicas envueltas en capas de lo que parecía ser tejido denso y cal. Cuando el informe técnico llegó a la mesa de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, ocurrió algo que ya hemos visto en esta historia. El expediente fue clasificado como información reservada. El equipo de restauración fue sustituido en menos de 24 horas por una cuadrilla especial traída directamente desde la Ciudad de México. Se instalaron pantallas de madera y lona alrededor del altar de San Miguel. La razón oficial fue estabilización de cimientos ante riesgo de colapso. Pero los fieles que asistían a las misas de 6 de la mañana reportaron ruidos que no eran de construcción. Reportaron el sonido de succión de bombas industriales y un olor alcalino, a cal recién mezclada, que inundaba toda la nave central de la catedral. Esto que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de asco y la certeza de que estás escuchando algo que no deberías saber, es lo que sintió uno de los jóvenes restauradores que fue despedido de ese proyecto. Él logró tomar una fotografía del monitor antes de que le confiscaran el equipo. La imagen, que ha circulado de forma casi invisible en la Deep Web, muestra la silueta de las 6 estructuras detectadas por los muones. No están acostadas de forma solemne. Están en posiciones fetales, apiñadas en un espacio demasiado estrecho, confirmando la descripción del testamento de la superiora. Un entierro apresurado, clandestino, hecho para borrar la evidencia de un sistema que no conocía la piedad. ¿Por qué ningún presidente de la República, de ningún partido, ha querido abrir este caso? ¿Por qué se permite que 6 seres humanos permanezcan como residuos institucionales bajo el piso de una de las catedrales más bellas del mundo? La respuesta, según las últimas páginas del testamento de la Madre María de la Luz, es el pacto de continuidad. La superiora afirma que el registro de quienes pasaron por Santa Mónica y de quienes pagaron por su encierro se dividió en 3 partes. Una fue quemada por el Monseñor P. en 1935. Otra está en los archivos secretos del Vaticano. Y la tercera, la que contiene los nombres de los descendientes vivos que hoy ocupan curules, notarías y consejos de administración, fue entregada al Estado protector. Si se abren los nichos bajo la catedral, si se identifica a las 6 olvidadas, se abre la caja de Pandora del linaje del poder en México. Se descubriría que la modernidad de este país se construyó sobre los gritos silenciados en la habitación del llanto. Por eso, cada vez que una grieta aparece en Santa Mónica o en la catedral, alguien llega a rastro con un saco de cemento y una orden de silencio. Estás aquí. Ya sabes demasiado.
Lo que acabas de escuchar es el penúltimo peldaño de este descenso al abismo. En el próximo bloque, el final de esta serie, vamos a hablar de El regreso de las sombras. Testimonios actuales de personas que afirman que en la calle 18 Poniente el ciclo nunca se cerró. Hablaremos de la Habitación 29, un espacio detectado por Google Maps que no existe en el recorrido del museo, y de las cámaras de seguridad que cada viernes a las 3 de la mañana graban una figura que no debería estar allí. El silencio de Santa Mónica está gritando, y la pregunta es, ¿tendrás el valor de escuchar el último secreto? No te vayas, porque el final de esta historia es lo que realmente te impedirá volver a caminar tranquilo por el centro de Puebla. Llegamos al final de este descenso a las sombras de Puebla, pero antes de cerrar el expediente de Santa Mónica, necesito que hagas un ejercicio de observación que cualquier turista ignora. Si te sitúas en la acera de enfrente de la calle 18 Poniente y cuentas las ventanas del segundo piso de la fachada del museo, notarás algo extraño. Hay 7 ventanas visibles desde la calle. Sin embargo, si entras al museo y recorres las salas del piso superior, solo encontrarás 6. Donde debería estar la 7ª ventana, hay un muro macizo cubierto por un armario de roble del siglo XVIII que, según los inventarios del INAH, no debe ser movido por razones de conservación estructural. Esa inconsistencia arquitectónica es lo que los investigadores independientes llaman la Habitación 29, un espacio que no figura en los mapas del recorrido, que no tiene puerta de acceso visible y que, según los planos satelitales de alta resolución de Google Earth, mantiene una firma térmica constante, incluso en las madrugadas más frías de Puebla. ¿Qué hay dentro de la Habitación 29? ¿Por qué, 90 años después del descubrimiento oficial, todavía existe un espacio físico en el centro de Puebla que se niega a ser integrado a la realidad? La respuesta corta es que el ciclo de Santa Mónica nunca se cerró del todo, simplemente se volvió más discreto. Suscríbete si crees que los secretos que las instituciones deciden esconder en plena vista merecen ser expuestos, porque lo que te voy a contar ahora es el testimonio de quienes hoy mismo custodian ese edificio, y que han visto lo que la cámara de ningún turista podrá capturar jamás. Dale like si piensas que ya es hora de que el miedo cambie de bando, porque lo que ocurre cada viernes a las 3 de la mañana en el sistema de monitoreo de Santa Mónica es lo que ha provocado la renuncia de 4 jefes de seguridad en la última década. Jorge, un exguardia nocturno que aceptó hablar bajo un seudónimo por temor a represalias, ya que aún recibe una pensión de silencio de una empresa privada vinculada a la diócesis, nos reveló que las cámaras de la Sala de las Novicias sufren una interferencia sistemática en una fecha específica, el 19 de mayo, el aniversario de la intervención de Valente Quintana. Durante exactamente 43 segundos, la imagen se distorsiona, y en el monitor aparece una silueta blanca que camina desde el patio de las macetas hacia el muro de la Habitación 29. No es un fantasma de película, es una presencia física que activa los sensores de movimiento, pero que cuando los guardias llegan al lugar, solo encuentran un rastro de polvo blanco, cal viva fresca emanando de las juntas de los azulejos. Este detalle de la cal viva es fundamental. La cal era el elemento que las monjas usaban para procesar los cuerpos en el jardín secreto y para sellar las celdas de la Habitación del Llanto. Que siga apareciendo hoy, en un edificio que se supone limpio y restaurado, es la prueba de que Santa Mónica sigue sudando su historia. Pero hay algo más inquietante. Jorge nos contó que, en 2021, durante la soledad absoluta de la pandemia, escuchó algo que lo hizo soltar su linterna y huir hacia la calle. No fue un grito, ni un lamento. Fue el sonido de una máquina de escribir, rítmico y constante, proveniente de detrás del muro de la Habitación 29. Un sonido que no debería existir en un museo que solo contiene objetos inertes. Al acercar el oído al muro, Jorge afirma que escuchó una voz de mujer, joven pero cansada, dictando nombres. Una lista que parecía no terminar nunca. ¿Quién está dictando esos nombres? ¿O quién los está registrando? Si recordamos el pacto de continuidad mencionado en el testamento de la superiora, la Habitación 29 podría ser el lugar donde se guardó la tercera parte del registro secreto, la nómina de los descendientes vivos que aún deben su posición social al silencio de Santa Mónica. Se dice que esa habitación es, en realidad, una bóveda blindada dentro de muros coloniales, un archivo que la élite poblana y el Vaticano han decidido mantener fuera del tiempo para proteger la estabilidad de las instituciones actuales. Mientras esa habitación no se abra, la verdad sobre cuántas mujeres y niños fueron sacrificados en nombre del honor familiar seguirá siendo una sospecha, una mancha que se limpia cada mañana antes de que lleguen los visitantes.
pero la presión de la verdad es terca, como la humedad que rompe el mármol. En 2023, un grupo de activistas digitales logró interceptar un correo electrónico enviado desde una cuenta oficial de la Secretaría de Cultura hacia una oficina de enlace en el Vaticano. El asunto del correo era: protocolo de contención por hallazgo fortuito en 18 Poniente. El texto mencionaba que, durante una inspección rutinaria del drenaje profundo, los técnicos de agua de Puebla encontraron una cámara de sedimentación que contenía objetos metálicos incompatibles con la red pública. Entre los objetos listados había grilletes de hierro forjado con restos orgánicos mineralizados y una serie de placas de bronce con inscripciones en latín que servían como identificadores de celdas. El correo terminaba con una instrucción tajante: proceder al relleno con bentonita y sellado neumático. El hallazgo no existe en el reporte final. Esto que estás sintiendo ahora mismo, esa mezcla de asco y la certeza de que vives en un país construido sobre fosas comunes institucionales, es la razón por la que hice este video. Santa Mónica no es un caso aislado de 1934. Es el modelo de gestión de la impunidad en México. Un modelo donde la Iglesia proporciona el perdón divino, el Estado proporciona el sellado legal, y la sociedad mira hacia otro lado mientras camina sobre el pavimento de la calle 18 Poniente. Porque, piénsalo bien, ¿cuántos otros edificios en el centro histórico de la Ciudad de México, de Querétaro, de Oaxaca o de Guadalajara esconden sus propias habitaciones 29? ¿Cuántas paredes están sudando sangre en este momento porque ya no pueden contener más secretos? La dignidad de las monjas de Santa Mónica, de las 6 olvidadas bajo la catedral y de los niños cuyos restos fertilizaron las macetas de Talavera, exige algo más que una visita guiada. Exige que nos atrevamos a preguntar por qué el expediente 402-B sigue siendo secreto. Exige que nos preguntemos quiénes son los herederos de la limosna de sangre que hoy ocupan puestos de poder. La historia no se procesa fácilmente cuando tiene los bordes tan sucios como esta. No hay héroes en este relato, solo un detective que intentó salvar lo que pudo antes de que el sistema lo aplastara, y un grupo de mujeres que fueron convertidas en fantasmas legales mucho antes de morir físicamente. Lo que acabas de escuchar es difícil de digerir, lo sé. Es el tipo de historia que se queda prendida en el estómago y que te hace mirar las iglesias viejas de una manera diferente. La próxima vez que entres a un edificio colonial y sientas esa corriente de aire frío que no se explica por el grosor de las paredes, pregúntate qué hay detrás del armario, qué hay debajo de la loseta que suena hueca y a quién se enterró allí sin nombre para que otros pudieran seguir ostentando un linaje limpio. Suscríbete si crees que los muertos sin nombre merecen que alguien busque la verdad, aunque la verdad incomode a los que llevan más de un siglo controlando el relato, porque lo que te conté en este video es solo lo que pudimos reconstruir con lo que queda afuera de las paredes. Lo que hay adentro de la habitación 29, lo que contienen los microfilms robados en 1994 y lo que saben las personas que decidieron no hablar, es un video que todavía no existe, pero que alguien tiene que hacer. Dale like para que este video le llegue a más gente que necesita saber que estos secretos existen. Déjame en los comentarios qué parte te dejó más helado. Si la habitación del llanto, el jardín de las macetas con huesos de niños, las monjas mutiladas quirúrgicamente, o el hecho de que hoy mismo se sigan sellando túneles con cemento industrial para que no veamos lo que hay debajo, porque hay cosas que no caben en un solo video. El próximo lugar que vamos a destapar está en una ciudad que muchos de ustedes conocen. No es un pueblo pequeño, es una ciudad con catedral, con turistas, con guías oficiales que te cuentan la historia bonita. Pero lo que se encontró en sus sótanos en los años 90 hizo que el gobierno federal enviara al ejército para asegurarse de que nadie sacara fotografías. Lo que hay guardado allí demuestra que el sistema de desaparición institucional nunca se detuvo. Si crees que lo de Santa Mónica fue oscuro, lo que viene en el próximo video te demostrará que el abismo es mucho más profundo de lo que imaginas. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no mirar hacia otro lado. La verdad es terca, y mientras haya alguien dispuesto a escucharla, los muros de silencio siempre tendrán una grieta. Nos vemos en el próximo video. Si es que te atreves a seguir bajando conmigo a estos sótanos que nadie quiere abrir. Con esto concluye la serie de 8 bloques sobre el convento de Santa Mónica. ¿Qué te ha parecido el resultado final y la profundidad de la narrativa?